Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Bueno, la recomendación que yo les doy a quienes tienen, en estos días yo hice una limpieza ahí de mi joyero y encontré un montón de cosas rotas, cosas que no uso, y las llevé todas en serio para Italian Collection. Ahí te van a dar el mejor precio por tu oro, por el reloj que quieras vender y que no uses, cuántas cosas tenemos que no usamos y ahí están guardadas. Eternamente eso se puede convertir en dinero en efectivo, pero además ellos también le cambian las baterías a los relojes, ellos te arreglan las prendas que están rotas si las quieres conservar y tienen una maravilla de selección de prendas, de bisutería, tienen cosas hermosísimas. Visítalos, están dentro del supermercado Bravo, adentro. Entras al supermercado y ahí vas a conseguir a Italian Collection. Bueno, me acompaña en el programa el día de hoy, estoy bien contenta con eso, Noé Pernilla, somos colegas, ustedes lo conocen, él tiene mucho tiempo radicado en Europa, pero es venezolano. Gracias, Noé. Gracias a ti por invitarme, Patricia. ¿Cómo te sientes aquí en Miami? Porque es distinto, ¿no? Totalmente. Sí, completamente. Tienes mucho tiempo en distinto. Europa. Sí, en principio el clima. Aquí estoy a 26 grados y cuando yo salí de Madrid para venir a Miami habían 2 grados en la mañana. Entonces la diferencia se siente, claro está. Otra de las grandes diferencias son los precios. Miami, por supuesto, es una ciudad sumamente costosa. Muy costosa, sí, y las distancias son mortales. O sea, si tú quieres comprar un litro de leche, tienes que coger el carro y lanzarte 20 minutos por una gran autovía y llegar al automercado, y eso me ha llamado mucho la atención porque tienes que organizar el tiempo y la logística de tu día a día de manera distinta. En cambio que allá en Madrid tú sales, caminas y tienes abajo el sitio donde comprar las cosas. Y el transporte público, que es de los mejores de Europa, por supuesto. Aquí no existe eso. No, ya me di cuenta. Pero a todo el mundo le gusta Miami, chico. ¿Ah? Bueno, tiene sus ventajas, es una ciudad moderna, yo creo que hay mucha ebullición de cosas contemporáneas, es una ciudad que está cobrando vanguardia. La playa. La playa es fenomenal, en Madrid nosotros no vamos, yo no voy a la playa hace 5 años, la última vez fue el matrimonio de un amigo en Sicilia, porque yo estuve en Italia también viviendo 3 años, estudié allá y bueno, dejé una cantidad de amigos interesantes y voy a Italia de vez en cuando, pero vamos a ver. La playa es una de las cosas que a nosotros los inmigrantes caribeños más nos hace falta cuando vivimos en ciudades. Por lo menos sentir que estamos cerca, ¿sabes? Sí. Sentir que el mar está por ahí, que lo tenemos alrededor. Noé, bueno, tú te fuiste como yo hace mucho tiempo de Venezuela. En el 2005. Exactamente igual que yo. Tú saliste en el 2005 también. En el 2005 también. Correcto. Y cuéntame la diferencia entre lo que tú encontraste en Europa en el 2005 con respecto a ahora, porque cuando yo llegué aquí me sentía sola. ¿Cómo te sentiste tú como venezolano, pues, cuando llegaste a Europa? Mira, lo que pasa es que fue una circunstancia muy especial. Cuando yo salgo de Europa, voy a Italia por una beca que me gané por la Fundación Chivitas Lateranenses, es decir, yo estoy en la Universidad del Papa, y por la Conferencia Episcopal Venezolana. Yo cubrí la muerte y las exequias del Papa Juan Pablo II en el 2005. Después estuve para el cónclave de Benedicto XVI y bueno, eso me valió un premio que se transformó posteriormente en una beca. Yo hice un máster en Roma y posteriormente me traslado a España donde hice el doctorado. Lo que encuentro yo, más que en Italia, porque en Italia te juro que, te cuento, que yo me desconecté completamente. Yo estuve 3 años dedicado a conocer la ciudad, a estudiar porque lo necesitaba en ese instante en que ya estaba obstinado el chavismo. Yo sabía que no habría salida en lo inmediato y también estaba un poco cansado de la intransigencia de la telepolítica conducida por las grandes directivas de los medios de comunicación audiovisual. Yo denuncié eso en el programa con Vladimir Villegas, no sé si lo pudiste ver. No lo he podido ver, pero he oído muy buenos comentarios, tengo que verlo. Pero lo denuncié porque esas cosas hay que decirlas porque no podemos volver a lo mismo. No, pero es que tú lo estás denunciando desde hace mucho tiempo, eso sí lo sé. Eso sí lo sé, pero no podemos volver a lo mismo, tienes toda la razón del mundo. Yo creo que y hay que recordar un poco la historia, ¿no? Para que la gente o para que nuestros pueblos que estamos enfermos de presentismo, pareciera que no hubiese un pasado que está destinado a enseñarnos cosas para el futuro, sino que todo es presente, presente, presente. Pero en el pasado hay que recordar que cuando el sistema político acaba en 1999, ya los partidos políticos no existían prácticamente. Existían esas figuras y esos líderes, pero el partido político como estructura había decaído, como institución estaba desaparecida y ese puesto desafortunadamente entramos, porque me involucro, a ocuparlo las grandes directivas de los medios de comunicación y los periodistas que nos convertimos en voces beligerantes en la constitución política de la oposición frente al chavismo y eso le hizo mucho daño al país. Es que eso no era nuestro papel. No lamentablemente, era nuestro papel. Quizás lo tuvimos que hacer por la necesidad que había de eso, de la voz
de la gente que dijera las cosas, pero no era nuestro papel. Y eso deformó un poco el periodismo en Venezuela, mucho. Deformó un poco el periodismo. Hubo voces disidentes, pero había una gran diferencia, Patricia. No sé si a ti te ocurrió lo mismo, pero es que los reporteros de calles teníamos un contacto directo con ese país que en aquel momento sí era chavista, sí existía el chavismo. Nosotros prácticamente no podíamos salir a la calle porque se nos atacaba debido a la línea editorial que asumían los canales de televisión. Y en ese momento, pues nosotros insistíamos que, oye, hay que reconocer que existe un país que está pensando de manera distinta y que consume televisión porque hay telenovelas y hay entretenimiento, pero cuando la televisión se convierte en la portavoz de una formación política o la portavoz de una idea de política en el país, ya esa miseria no te la consume. De algunos dirigentes políticos también. Eso ocurrió también. Eso ocurrió también. O sea que también la televisión y los medios censuraban a algunos que querían decir las cosas y que querían alertar y lo censuraban. Claramente. Eso ocurrió y eso no puede volver a ocurrir en un futuro. Hay un señor que tú quieres mucho que se llama Henry Ramos Ayub. Yo ni lo quiero ni no lo quiero. La gente cree que yo. Lo que pasa es que me parece que hay que. Yo creo que las cosas hay que decirlas, ¿no es? Sí. Porque mira, la gente se sorprendería de saber que yo, de esos políticos, una de las personas a las que más afecto le tenía era Henry. Pero yo no puedo poner mis afectos personales por encima de los intereses del país. No puedes negar que es un tremendo político, pero tampoco puedes olvidarte de que hay manejos que ocurrieron antes de la Quinta República que afectaron y nos llevaron al desastre de hoy. Y que probablemente esos mismos manejos estén presentes en ese trasfondo que tú has venido tratando a lo largo de tus programas y que muchos critican, que es el asunto de República Dominicana, el que no vamos a abundar más porque ya... Sí, eso, pero que ha sido un horror. Ha sido un horror, claro, pero bueno. Ha sido un horror, ha sido tan grave, que fíjate cómo le niegan la residencia a la familia de Julio Borges, y se la niega Danilo Medina, que es el presidente de República Dominicana, porque siente que Julio Borges fue el que no le permitió a Danilo Medina erigirse como se erigió Santos con el tema de la paz, y decir, fui yo el que logré esto. Entonces, Danilo Medina tiene su propia revancha contra Julio Borges. O sea, fíjate todas las cosas que se han movido alrededor de este tema de República Dominicana. Fíjate, ¿no? tú ese detalle no lo conocía. Así es. Fíjate, el tema Zapatero. Por ejemplo, Zapatero, que yo acabo de hablar de todo, cómo se fue metiendo Zapatero en esto, ¿no? ¿Cómo se ve en España, Noé, la participación de Zapatero en todo esto? Bueno, por parte de... el país español, que no el país venezolano en España. Exacto. Zapatero es un individuo que desde que concluyó su último mandato no está bien visto. O sea, Zapatero es una especie de mal momento y de pesadilla permanente, que cada vez que aparece Zapatero en la televisión o en los medios es porque de alguna mala noticia nos vamos a tener que enterar. Es el pavoso a la partida. El pavoso a la partida. A Zapatero no lo quieren ni en su propio partido. Recuerda que Felipe González en un momento dado, hizo un parteaguas y reclamó el hecho de que Zapatero se estuviera inmiscuyendo en los asuntos de Venezuela. Y recordemos también que el expresidente Felipe González creo que fue junto con Pastrana y no recuerdo quién más, fueron a Venezuela junto con un grupo de senadores del Parlamento español. Viajaron a Venezuela para visitar a los presos políticos. En ese momento Leopoldo López estaba en la cárcel de Ramo Verde y no los dejaron prácticamente moverse. No recuerdo si estaba el expresidente de Costa Rica también. No recuerdo si estaba el expresidente de Costa Rica, premio Pastrana. Nobel de la Paz. Se me fue el nombre ahorita. También. Sí, pero creo que también estaba. Sí, entonces Zapatero es una figura, como lo decimos en Venezuela, pavosa. Y vamos a... Cuando Zapatero empezó en esto a participar y a fomentar ciertas cosas, se comentó cómo podía terminar eso conociendo a Zapatero en la prensa española. Se comentó lo que esto podría traerle a Venezuela, la participación de él. Se comentó mucho la participación de Zapatero y lo nefasto que representaba para Venezuela, desde un principio cuando Zapatero comenzó a entrar en el asunto político venezolano, se sabía que era para empeorar y que lo que estaba haciendo Zapatero era apoyar a la dictadura venezolana, independientemente de la prensa, de la tendencia ideológica o de la corriente política de cada uno de los medios de comunicación. La constante siempre fue: Zapatero está en Venezuela y no es para algo bueno.
a diferencia cuando han ido otros líderes políticos, cuando han ido grupos representativos del Parlamento español. Entonces, Zapatero es verdad que es una figura nefasta y nadie lo entiende ni lo respeta como un negociador legítimo ni honesto frente al gobierno venezolano. ¿Y qué se decía o qué se dice acerca de los intereses que pudiera tener Zapatero en esto? Porque se habla de negocios, contratos, etcétera. Claro, pero es que ese es un mundo que es difícil de comprobar. Puede que hayan algunas certezas, pero ¿cómo confirmar cuáles son los intereses crematísticos que puede haber detrás de las operaciones de Zapatero? Es decir, en España hay mucha corrupción y la misma corrupción española es difícil en ciertos momentos de identificar y de perfilar. Y eso incluye incluso aquello que puede haber detrás de las negociaciones o de los intereses de Zapatero en Venezuela. Mira, Noé, vamos a ir a un corte y al regreso quiero que hablemos un poco de la situación de los venezolanos en España. Muchos han llegado allá porque son hijos o nietos de españoles, sí. Es decir, que en cuanto a documentos no tienen problemas, pero ¿cómo se siente el venezolano allá? ¿Cómo se ha integrado? Porque incluso creo que el regreso de los españoles que tienen tantos años en Venezuela y han regresado tampoco ha sido fácil, a pesar de que son españoles, ¿no? Y hay un tema que quiero que toquemos, el tema de las franquicias, porque aquí lo hemos hablado, ¿sabes? Sí, Noé, aquí hemos hablado del tema y Noé tiene un caso en particular que lo vamos a tocar aquí para alertar a los venezolanos, bueno, a los extranjeros en general que nos ven sobre este tema, pero aquí hemos alertado eso de las franquicias, qué delicado es, sí, porque el fraude con las franquicias está ahí a la mano. Así que al regreso vamos a seguir conversando con Noé Pernilla, ya volvemos.